Octaedro Educación, el podcast de Ediciones Octaedro. Vivimos tiempos de incertidumbre marcados por la emergencia climática, conflictos bélicos, migraciones forzadas, múltiples formas de violencia. Ante este panorama, ¿cómo podemos construir espacios para el encuentro, para el diálogo, para la paz? ¿Cuál es el papel de la hospitalidad en todo ello? Hablamos de esto con César Correa Arias, uno de los coordinadores del libro Encuentro de Literacidades y Oralidades. César es profesor investigador titular en la Universidad de Guadalajara, es también profesor asociado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en la Universidad de París y es profesor invitado en diversas universidades de Iberoamérica, Holanda, Egipto y Francia. Os dejamos ya con el episodio y espero que lo disfrutéis. Bienvenido, César, es un placer tenerte aquí en Octaedro Educación. Quería comenzar situando que el libro surge de una colaboración de 20 autores de diferentes contextos y países como son Colombia, España, Perú, México, Costa Rica. En este sentido, abordáis situaciones que son particulares, que también aluden a fenómenos globales, pero no dejáis de mirarlas en su particularidad. ¿Por qué resulta fundamental hacer este trabajo de leer cada contexto específico antes de lanzarse a dar una respuesta o una solución? Claro, mira, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a Octaedro. Para mí es un placer después de este trabajo conjunto de cerca de 6 más años con Juan y con todo su equipo. Y con respecto a lo que me preguntas, tiene que ver con una idea que venimos madurando desde hace algunos años sobre el tema de la epistemología y las epistemologías plurales, específicamente porque las epistemologías se han un poco orientados a una epistemología cardinal terrestre, ¿no? Desde la antigüedad, casi desde la aparición de los homínidos, hasta básicamente la creación de los estados-nación en todo este proceso de Westfalia. Pero a partir de la licuefacción, de lo líquido en las relaciones sociales, en la construcción de la vida cotidiana y de las instituciones que nos plantea Bauman, hay un cambio sustancial en esas epistemologías que hacían fronteras en lo autóctono, en lo vernáculo y en lo nacional. Al volverse líquido, como lo plantea Bauman, decía, el amor, las relaciones, las formas de trabajo, pues también nos abocamos un poco a cruzarnos esas fronteras de una manera mucho más fluida, ¿no? Y la más difícil, pues, es las fronteras del pensamiento, que es lo más complejo. Sin embargo, también vamos un poco más allá hacia la idea de una sociedad evanescente, donde las formas, el amor, las relaciones, las formas de trabajar exigen menos la presencia de los sujetos y sobre todo por la digitalización del mundo de la vida a partir de la pandemia de una manera mucho más concreta y mucho más vívida. Por eso hablamos de la necesidad de una epistemología plural que cruce todos esos nacionalismos, todas esas formas de centrar, todos esos eurocentrismos y también los postcolonialismos, ¿no? No una epistemología del norte, del oriente, del sur, del occidente, sino una epistemología evanescente. Ojo, que si bien es una epistemología que plantea la desaparición de los sujetos, el desprecio social y todo esto, también plantea la emergencia de unos sujetos a partir de la construcción del género y a partir de otras formas de construcción social, ¿no? Uh-huh. ¿Hay alguna experiencia que hayáis abordado en el libro que, siendo de contextos iberoamericanos, es extrapolable a cualquier tipo de entorno, en tu opinión? Sí, en realidad hay un acento muy interesante en las formas de construir el espacio. Uno es cómo pueblos originarios, en este caso
lo que presenta el doctor Arturo Chamorro, que es director de un doctorado que aprecio mucho en arte y cultura, nos muestra cómo los pueblos huiraritaes del norte de Jalisco, el estado donde habito en México, y en Zacatecas, allí ellos marcan danzando los territorios. Pero no lo hacemos todos un poco. Cuando salimos y hacemos nuestros recorridos en la movilidad urbana, en la movilidad que tenemos, que hacemos todos los días, pues marcamos un poco esos rituales y también la forma de habitar esos lugares. Pero creo que todos tienen el panamericanismo de Jaime Preciado, que es un augusto sociólogo latinoamericano que tuvo la oportunidad de trabajar con Immanuel Wallenstein, también con Aníbal Quijano, con Walter Mignolo, etc. Pues nos muestra también esa necesidad de reconocernos en la diversidad. Por eso es tan importante este libro, porque nos muestra en alguna medida la forma plural en que construimos ese territorio un poco evanescente, ¿no? Y en este contexto, y también en un contexto como trabajáis en el libro, que es de incertidumbre, ¿cómo nos puede ayudar la hospitalidad para mantener un horizonte de construir una cultura de paz, de diálogo, de reconocimiento, de convivencia? Bueno, este es un tema que yo diría, en palabras de María Zambrano, un tema poético, político, ¿no? Porque de esa estética del espacio a través de la hospitalidad es muy interesante, porque plantea no solamente una estética de la existencia, pero también una pluralidad en la forma de ver a los otros. Nos lo dice Priya Basil en el elogio a la hospitalidad a través de la cocina, ¿no? La cocina, ella descendiente de indios, nos muestra esa calidez de la cultura india en la recepción del otro a través de los alimentos, ¿no? Pero básicamente este tema lo trabajó a profundidad Jacques Derrida en estos seminarios que hizo profundos sobre la hospitalidad. Y habla de dos tipos de hospitalidad. Una hospitalidad que está regida por las normas, un poco por la vulnerabilidad del otro, una recepción humanitaria, pero también habla de aquella hospitalidad imposible. Y esa hospitalidad es de casi intercambiar esos roles entre quien alberga y la persona que viene a ser albergada, ¿no? Entre el anfitrión y la persona que llega a nuestro encuentro para ser albergado. Esta idea de la incertidumbre nos llama a la hospitalidad porque Sheila Ben-Habib ha trabajado mucho esta idea sobre la figura del paria. Más que los derechos de una chivitas de una ciudad, requerimos de una universalidad interactiva u otro cosmopolitismo, como ella lo llama. Esa idea donde primero están los derechos universales antes de cualquier percepción sobre el otro en términos de territorio. Por eso se anuda esta idea de la epistemología cardinal territorial a una epistemología mucho más abierta y más acorde a un sistema de vida, de trabajo, de producción más efímero y más evanescente. También porque la hospitalidad debe arropar a los sujetos desde el tema jurídico, desde el tema de los derechos humanos. Y este sentido de permitir que nuevas creaciones en las orientaciones sexuales, en las orientaciones políticas, en la digitalización del mundo de la vida, necesita otra concepción de la incertidumbre que se acerca más a la hospitalidad que a la normatividad, como lo hace más una epistemología centroeuropea de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Uh-huh.
Y para cerrar, aludiendo al título, quería preguntarte qué podemos entender por literacidad. Una autora francesa, Michel Petit, nos habla de la lectura del mundo. La literacidad nos permite, como heredera de una conciencia social freiriana, nos permite mirar y leer el mundo no solamente a través de los textos hechos, de los discursos fijados en la escritura, como lo diría Paul Ricoeur, y más bien orientarnos en una simbiosis entre la oralidad y la literacidad para tener una idea de las lecturas de toda la producción textual en el sentido amplio del término. Y te lo voy a decir de esta manera con un símil en la Grecia antigua. En la Grecia antigua se contaban historias, se leían historias, por ejemplo, las historias épicas de Homero en el ágora. Y entonces había una persona encargada, que era el ator, como actor pero sin C, ator, que era el escribano, que es una palabra moderna, que tomaba nota de un pretexto. Es decir, un pretexto en el sentido también amplio del término, como reunirse a contarse historias, pero luego se volvía texto al decir, bueno, tal vez Ulises a través en la búsqueda del vellocinio de oro, pues en realidad no le sucedió, no se encontró con tal diosa o tal dios o tal semidios, sino más bien con otras personas, y cambiaban un poco la historia al aire de la misma lectura y de la discusión. Y se volvía un texto con contexto. A todo ese proceso, que es un proceso que se denomina mímesis y que lo conocían muy bien los griegos, se llega a través de una disposición de la literacidad. Venir con un texto anterior, producir un texto y volverlo a leer, no para conocer el texto, sino para transformar la vida de los sujetos. La literacidad, con esa simbiosis de la oralidad, nos permite a través del relato transformar nuestras vidas. Muy bien, pues llegamos al final del episodio. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias también a todos nuestros oyentes y nuestros espectadores, y os dejamos con un fragmento de la canción del mariachi Vargas, Guapango. Muchas gracias. A ti.